En 1732, un grupo de hombres abrió una tumba en plena madrugada. No buscaban oro, no buscaban reliquias. Buscaban confirmar algo mucho más inquietante. Varias personas del pueblo habían muerto después de asegurar que un familiar fallecido las visitaba por la noche, y el miedo comenzaba a extenderse. Cuando retiraron la tierra y levantaron la tapa del ataúd, el cuerpo parecía intacto, tenía sangre en la boca. El informe oficial registró una palabra que hoy asociamos al mito: vampiro. Para entender el origen del vampiro, primero hay que entender Europa, no la Europa romántica de castillos iluminados, sino la Europa rural, la Europa donde la muerte era cotidiana. Siglo XVII y XVIII, guerras constantes entre imperios, fronteras inestables, aldeas aisladas. Las epidemias eran frecuentes, la tuberculosis, la peste, infecciones sin nombre. Familias enteras se enfermaban en cuestión de semanas. La medicina era rudimentaria, no existía la microbiología, nadie sabía qué era una bacteria. Cuando alguien moría, y días después otro miembro de la familia enfermaba. La explicación no era científica, era sobrenatural. En regiones de la actual Serbia, Rumanía y Hungría, comenzó a difundirse una palabra que helaba la sangre: strigoi. El strigoi no era un monstruo elegante, no era una figura literaria. Era un cadáver reciente que abandonaba su tumba para alimentarse de los vivos. Y lo inquietante es que estos relatos no quedaron solo en tradición oral. Fueron registrados oficialmente por autoridades imperiales. En 1725, en el pequeño pueblo serbio de Kisiljevo, murió un hombre llamado Petar Blagojevich. Su muerte no fue extraordinaria, no hubo violencia, no hubo sospechas. Fue enterrado según el rito cristiano. El ataúd fue cerrado, la tierra volvió a cubrirlo. Durante unos días todo parecía normal. Pero entonces comenzaron las muertes. Uno tras otro, 9 vecinos enfermaron de forma repentina: fiebre alta, debilidad extrema, sensación de asfixia durante la noche. Y antes de morir, varios declararon lo mismo. Peter se les había aparecido. Decían que se sentaba sobre sus cuerpos mientras dormían, que les oprimía el pecho, que les robaba la fuerza. Cuando la 9ª persona murió, la comunidad ya estaba convencida. El muerto no había permanecido en su tumba. Las autoridades locales fueron informadas. El caso llegó a funcionarios imperiales. Se autorizó la exhumación del cuerpo. La tumba fue abierta en presencia de vecinos y autoridades. El ataúd fue levantado. Y lo que encontraron confirmó sus peores temores. El cuerpo no mostraba signos avanzados de descomposición. La piel parecía firme. El cabello y las uñas parecían haber crecido. Y según el informe oficial, tenía sangre fresca en la boca. El documento fue redactado cuidadosamente, firmado y enviado a Viena. Para ellos, aquello era prueba. El cadáver fue atravesado con una estaca de madera. El informe describe que al hacerlo brotó sangre. Algunos testigos afirmaron haber escuchado un sonido similar a un suspiro. Después, el cuerpo fue quemado y las cenizas fueron dispersadas.
No fue una leyenda transmitida por generaciones. Fue un expediente oficial. La pregunta no era si existían los vampiros. La pregunta era por qué 9 personas en un mismo pueblo, en cuestión de días, aseguraron haber sido visitadas por el mismo muerto. ¿Fue enfermedad? ¿Sugestión colectiva? ¿O fue el miedo lo que dio forma al monstruo? Un año después del caso de Peter Blagojevich, otro nombre comenzó a aparecer en los informes locales. Arnold Pauley no era un campesino desconocido. Había servido como soldado en las fronteras del imperio. Según su propio testimonio, afirmó haber sido atacado por un vampiro durante su estancia en territorio otomano. Dijo haber sentido una presencia nocturna, una presión sobre el pecho, una incapacidad para moverse. Sobrevivió siguiendo un ritual tradicional. Comió tierra de la tumba del supuesto agresor y se untó con su sangre. Poco tiempo después, Arnold Pauley murió en un accidente. Fue enterrado. Durante semanas no ocurrió nada. Hasta que comenzaron las muertes. 4 personas fallecieron en un corto periodo. Los síntomas eran similares a los del caso anterior. Debilidad, fiebre, agotamiento progresivo. Algunos aseguraron haber visto a Arnold caminando por el pueblo durante la noche. Esta vez la reacción fue distinta. Médicos militares del Imperio Austrohúngaro fueron enviados a investigar. La tumba fue abierta bajo supervisión oficial. El cuerpo no mostraba descomposición avanzada. La piel parecía conservada. Había sangre en la boca. El informe fue redactado por cirujanos militares, firmado, sellado y archivado en Viena. Según el documento, al clavar la estaca brotó sangre abundante. Algunos presentes afirmaron escuchar un sonido similar a un gemido. El cuerpo fue decapitado, después quemado. Pero el fenómeno no terminó allí. Otros cuerpos fueron exhumados, algunos mostraban los mismos signos. El patrón ya no podía ignorarse. 2 pueblos, 2 años consecutivos. Exhumaciones oficiales, intervención médica. Informes firmados por el imperio. La pregunta ya no era si existía un vampiro. La pregunta era por qué un imperio europeo estaba registrando oficialmente cadáveres sospechosos de regresar de la tumba. Lo que para los habitantes del siglo XVIII era prueba irrefutable, hoy tiene explicación. El cuerpo humano, después de la muerte, no se comporta como imaginaban entonces. En ausencia de conocimiento microbiológico, la descomposición parecía algo casi sobrenatural. Pero la ciencia moderna ha estudiado cada fase, con precisión casi clínica. Tras la muerte, el cuerpo entra en un proceso llamado autólisis. Las células comienzan a degradarse desde dentro. Las bacterias intestinales liberan gases. Esos gases inflan el abdomen y pueden empujar líquidos hacia la boca y la nariz. Lo que en 1725 parecía sangre fresca era en muchos casos fluido post-mortem. La piel se retrae al deshidratarse, las uñas y el cabello parecen crecer. En realidad, es la piel la que retrocede. El proceso puede variar según el clima, la humedad del suelo y el tipo de enterramiento.
En inviernos fríos o terrenos secos, la descomposición se ralentiza notablemente. Un cuerpo puede conservar rasgos reconocibles durante semanas. Para una comunidad sin conocimientos médicos avanzados, aquello no era natural. Pero no solo la descomposición alimentó el mito, también lo hizo la enfermedad. Muchas de las víctimas descritas en los informes pronto mostraban síntomas compatibles con tuberculosis. Debilidad progresiva, fiebre persistente, tos con sangre, pérdida extrema de peso. En el siglo XVIII, esta enfermedad era devastadora. A menudo afectaba a varios miembros de la misma familia. Cuando uno moría, otro enfermaba poco después. El patrón parecía una maldición, pero era contagio. El fenómeno no se limitó a Europa. Décadas después, cruzó el Atlántico. En 1892, en New England, una familia fue golpeada por la enfermedad. El nombre que quedó registrado fue Mercy Brown. Mercy había muerto de tuberculosis. Poco después, su hermano comenzó a enfermar. La comunidad llegó a una conclusión inquietante. Mercy estaba regresando para alimentarse de los vivos. Su cuerpo fue exhumado en pleno invierno. Al abrir el ataúd, encontraron que su corazón no estaba completamente descompuesto. Fue extraído y quemado. La familia hizo beber las cenizas al hermano enfermo, esperando detener la supuesta maldición. No sobrevivió. Hoy sabemos que el frío del invierno había ralentizado la descomposición. Desde Serbia hasta América, el patrón se repitió. Enfermedad mal comprendida. Procesos biológicos interpretados como señales sobrenaturales y comunidades enteras intentando protegerse con los recursos que tenían. Tal vez el vampiro no nació como monstruo literario, tal vez nació como explicación humana, punto frente a la muerte inexplicable. Y cuando abrían las tumbas, encontraban algo que no comprendían. Eso fue suficiente.